Florinda Mesa y los hijos de su esposo tuvieron una batalla sangrienta. Cuando Chespirito poseía una fortuna de hasta $50 millones y todos querían ser los dueños de la mayor parte de los bienes tras su muerte, un testamento encendió oficialmente el fuego del odio que consumió todo un imperio. La verdad fue confirmada por la prensa el día de la lectura del testamento en 2015. Florinda Mesa recibió montañas de dinero en efectivo y mansiones extremadamente lujosas. Suena como si hubiera ganado a lo grande, pero pocos saben que en realidad eso era solo un cebo. El corazón del imperio, es decir, todos los derechos comerciales y el flujo eterno de dinero de los personajes, le fue arrebatado limpiamente de las manos para ser entregado por completo a sus 6 hijos biológicos. Existe la sospecha de que esta no fue en absoluto la voluntad de un hombre que estuvo enamorado toda su vida. La opinión pública rumorea que es muy probable que este sea un ataque de venganza a sangre fría preparado por los propios 6 hijos desde antes de que su padre cerrara los ojos, con el objetivo de erradicar de raíz el poder de su madrastra. Detrás de las puertas cerradas, la verdad enterrada sobre esta guerra civil será desentrañada gradualmente por nosotros a través de 4 oscuras capas de secretos. Primer secreto. El engaño legal de última hora. ¿Por qué alguien que siempre mimó públicamente a su esposa como Chespirito la despojó de los derechos de propiedad intelectual justo en su último testamento? Segundo secreto. El fantasma de la primera esposa. El origen del odio sangrante durante 4 décadas de los 6 hijos al presenciar cómo su propia madre biológica fue repudiada y traicionada de manera cruel. Tercer secreto. El telón de acero en Cancún. La aterradora verdad sobre los últimos años de vida de Chespirito al estar bajo arresto domiciliario completamente aislado del mundo exterior. En ese momento, ¿quién controlaba realmente su mente? Cuarto secreto. La campaña de veto en 2025. El golpe fatal de venganza cuando los 6 hijos utilizaron el proyecto de la película biográfica para convertir a Florinda Mesa en la pecadora, conspirando para borrar por completo su nombre de la historia. En esta partida de ajedrez por $50 millones, al final, ¿quién es realmente el manipulador definitivo? En 2015, detrás de las puertas cerradas de un prestigioso despacho de abogados en la Ciudad de México, una atmósfera de silencio asfixiante envolvió a los presentes. Allí no había risas cristalinas del público, no había aplausos entusiastas, y mucho menos la sombra de la familiar y pacífica vecindad en la pantalla. Allí solo había pilas de documentos legales decisivos, miradas cautelosas y escrutadoras, y una enorme fortuna, estimada en hasta $50 millones, esperando ser dividida. Ese fue el día de la lectura del testamento de Roberto Gómez Bolaños, la gran leyenda llamada Chespirito. Al entrar en la habitación ese día, Florinda Mesa llevaba el porte orgulloso de la mujer que había estado al lado del multimillonario durante más de 3 décadas. No solo fue una esposa, una compañera de reparto, sino que en los últimos años de la vida de Chespirito también fue considerada por la opinión pública como la guardiana más poderosa. Ella controlaba la agenda, decidía quién podía visitarlo y administraba todas las relaciones a su alrededor. Tal vez, en la mente de esta viuda siempre acostumbrada a tener el control, la posición exclusiva de gobernar todo el imperio en el testamento le pertenecía por obviedad. Sin embargo, cuando se leyeron las últimas palabras de Chespirito, se reveló un guión completamente diferente. El público y los medios se sorprendieron al darse cuenta de que, la verdad, no se parecía en nada a una película romántica color de rosa. La información confirmada por la prensa poco después mostró que el testamento estipulaba que Florinda Mesa heredaba una enorme cantidad de dinero en efectivo y muchas propiedades inmobiliarias costosas. Entre ellas destacaba la magnífica Villa Florinda, en Cancún, y una lujosa mansión en la Ciudad de México. Al escucharlo, esta fue realmente una recompensa digna,
un refugio seguro y extremadamente próspero que Chespirito había preparado cuidadosamente para su esposa. Pero pocos saben que esa montaña de dinero en efectivo y esas lujosas mansiones eran en realidad solo la punta de un enorme iceberg. En el cruel mundo de la televisión, el dinero en efectivo puede agotarse, las mansiones pueden deteriorarse, pero hay algo que otorga un poder eterno: los derechos de propiedad intelectual. Toda la fuerza vital del imperio Chespirito, la gigantesca máquina de hacer dinero llamada Grupo Chespirito, que posee los derechos de autor de más de 100 personajes clásicos, miles de guiones originales, derechos de licencias comerciales, videojuegos y series animadas valoradas en millones de dólares, se escapó completamente de las manos de Florinda Mesa. El testamento dictó un fallo claro: todo el poder de administrar este legado fue entregado de manera íntegra y legal a Roberto Gómez Fernández, el hijo mayor, y a sus 5 hermanos biológicos del primer matrimonio. En un abrir y cerrar de ojos, Florinda Mesa se dio cuenta con asombro de una fría verdad. Poseía una enorme fortuna para vivir cómodamente por el resto de su vida, sí, pero había sido despojada de lo que más anhelaba: el poder de control. No podía producir ningún proyecto por su cuenta, no podía autorizar un juguete, y mucho menos interferir en cómo el mundo explotaría la imagen de Chespirito en el futuro sin el asentimiento de los propios 6 hijastros de su esposo, personas con las que alguna vez tuvo una relación extremadamente distante y tensa. Mucha gente se preguntó, ¿por qué? ¿Por qué Roberto Gómez Bolaños, un hombre famoso por estar enamorado de Florinda, alguien que alguna vez estuvo dispuesto a apartar incluso a sus compañeros de reparto para protegerla, tomó la decisión de arrebatarle la gallina de los huevos de oro a su actual esposa? Algunos especulan que fue por presión de los 6 hijos, pero si despejamos la niebla de las teorías de conspiración y lo analizamos bajo la lente lógica de los expertos en medios, la decisión de Chespirito fue una jugada brillante, extremadamente justa y con la gran visión de un padre. Hay 3 razones fundamentales para esta decisión cruel pero razonable. Primero, miremos al elegido. Roberto Gómez Fernández no es simplemente el hijo mayor. Roberto Jr. es un productor de televisión profesional, un experto con gran experiencia trabajando directamente en la cadena Televisa. Durante muchos años antes de la muerte de Chespirito, fue precisamente Roberto Jr. quien silenciosamente dirigió y adaptó con éxito El Chavo a su versión animada, El Chavo Animado, y expandió la marca a los mercados minoristas globales. Chespirito entendía muy bien: Florinda Mesa es una actriz astuta, pero para dirigir una corporación multinacional con decenas de contratos complejos, necesitaba un verdadero CEO con la cabeza fría. Entregar el manejo de la marca a su hijo mayor fue una decisión de vida o muerte en términos comerciales, asegurando que el imperio no se extinguiera por decisiones impulsivas o emocionales. Segundo, fue el llamado de la sangre y el sentido de proteger a su familia biológica. Si bien Chespirito pasó la segunda mitad de su vida con Florinda Mesa y no tuvo hijos con ella, seguía siendo el padre de 6 hijos de su primer matrimonio. La historia ha demostrado que los imperios familiares a menudo colapsan y caen en manos de extraños cuando la fortuna se fragmenta por matrimonios posteriores. Los analistas creen que entregar el grupo Chespirito a sus 6 hijos, este genio quería establecer una frontera protectora eterna. Quería asegurarse de que su sangre, esos niños con el apellido Gómez, que alguna vez tuvieron que sufrir la pérdida de un padre cuando la familia se rompió, ahora tendrían para siempre el derecho y la voz decisiva sobre el legado que su padre dedicó toda su vida a construir. Esto previno absolutamente el riesgo de que toda la gran marca de México fuera absorbida en el futuro por personas fuera de la familia biológica. Tercero, la compleja naturaleza legal de un universo televisivo. Personajes como El Chavo o El Chapulín Colorado no son simplemente guiones guardados en un gavete, son activos vinculados a una intrincada red de contratos con el gigante Televisa, socios comerciales internacionales y poderosos sistemas de distribución. Para negociar con los tiburones de la industria de los medios, se necesita un sistema de gestión transparente y profesional.
Poner el control en manos de un productor familiarizado con el ecosistema de Televisa era el camino más seguro y razonable. La verdad enterrada apareció gradualmente brillando a la luz de la verdad. El testamento no fue un engaño, ni fue un ataque dirigido a Florinda Mesa. Fue simplemente una clara delimitación entre la responsabilidad del marido y el legado del padre. Chespirito cumplió su obligación con su esposa al otorgarle la máxima protección financiera para vivir en la opulencia, pero decidió confiar su intelecto y su alma a aquellos con la capacidad y el linaje suficiente para asumirlo. Construyó cuidadosamente un cortafuegos entre la viuda y sus 6 hijos, tal vez porque estaba lo suficientemente lúcido como para saber que si los obligaba a coadministrar una empresa, el imperio explotaría rápidamente por egos demasiado grandes. Sin embargo, la justicia de la ley no pudo calmar el fuego de la ambición. Para Florinda Mesa, ser excluida del grupo Chespirito era como ser despojada de su honor, lo que la dejó inconforme. Empezó a prepararse para las batallas legales que se prolongaron durante muchos años después, con el fin de reclamar el título de coautora. Y en cuanto a los 6 hijos, tener el grupo Chespirito en sus manos no era simplemente hacerse cargo de un negocio. De repente, poseían un arma suprema. El arma que muchos años después usarían para decidir el destino y la imagen de esta misma madrastra ante el público. Pero ¿por qué la relación entre ellos era tan tóxica al punto de no poder mirarse a la cara? ¿Por qué los herederos albergaban una profunda desconfianza y hasta una antipatía persistente hacia Florinda Mesa? Para descifrar este profundo abismo, nos vemos obligados a desempolvar las cintas más viejas y sombrías de los años 70. Donde comenzó la gloria, también fue el lugar donde una familia se rompió. Detrás de las estridentes carcajadas del público que veía la televisión, se encontraban las lágrimas que caían silenciosamente de los ojos de una mujer que había sido olvidada por la historia. Para entender por qué los 6 hijos de Chespirito albergaban una antipatía tan profunda y persistente como para usar un testamento a sangre fría para destronar el poder de su madrastra, no podemos mirar solo los números en la cuenta bancaria. El dinero es solo la superficie. El origen de este fuego de odio se remonta a muchas décadas atrás, yaciendo en lo profundo bajo las cenizas de una familia rota y amistades traicionadas. Retrocediendo en el tiempo a la década de 1970, esa fue la época dorada de Televisa. Toda la región de América Latina parecía inmersa en las estridentes carcajadas de El Chavo del Ocho. En la pantalla, eran una vecindad pobre pero llena de amor y tolerancia. Sin embargo, pocos saben que, detrás de esas sonrisas ingenuas y esos trajes holgados, se estaba estableciendo silenciosamente una dinastía dictatorial, construida sobre las propias lágrimas de los familiares y el resentimiento de los colegas. Antes de que Florinda Mesa apareciera y se pusiera el delantal del personaje de Doña Florinda, al lado de Roberto Gómez Bolaños ya había una presencia silenciosa, Graciela Fernández, su primera esposa, la verdadera mujer abnegada de su vida. Graciela no era una estrella que brillaba bajo los reflectores. Fue el refugio pacífico de Roberto desde los días en que él era solo un guionista anónimo, luchando por cada centavo para mantener a su familia. Durante más de 20 años de convivencia, Graciela le dio 6 hijos, cuidando sola el hogar para que su esposo pudiera perseguir tranquilamente sus ambiciones artísticas. Pero la tragedia de las mujeres detrás del éxito de los grandes hombres siempre sigue un guión cruel. Cuando el hombre alcanza la cima de la fama, la mujer abnegada de repente se vuelve demasiado anticuada en comparación con el mundo glamoroso al que él ahora pertenece. Y entonces Florinda Mesa entró al set de grabación. 20 años menor que Roberto, Florinda no solo trajo consigo una juventud radiante, sino que también poseía una ambición ardiente y un intelecto agudo poco común. Entre un director poderoso en su segunda juventud y una joven actriz ansiosa por afirmarse, se encendió una llama de amor que consumió por completo el matrimonio de 20 años de Chespirito. Él decidió marcharse, dejando a Graciela y a sus 6 hijos en la edad en que más necesitaban a un padre. Para el público, esto fue solo una vaga noticia de divorcio en el mundo del espectáculo,
pero detrás de las puertas cerradas de la familia Gómez Bolaños fue una herida que nunca sanaría. Los 6 hijos tuvieron que presenciar con sus propios ojos cómo su madre se derrumbaba, lloraba en silencio durante largas noches y se retiraba discretamente a la oscuridad para ceder el escenario brillante a la nueva mujer de su padre. Las lágrimas de Graciela fueron la primera semilla de odio sembrada. Esto descifra completamente nuestro segundo secreto. La indignación de los 6 hijos en 2015 no estalló por la codicia de $50 millones. Lucharon como mártires, porque estaban exigiendo justicia para su madre desechada. Florinda Meza, en sus ojos, nunca fue una musa, sino la persona que robó a su padre y destruyó su infancia. Sin embargo, la ambición de Florinda Meza no se detuvo en convertirse en la señora de la familia Gómez. Lo que sucedió después en el set de grabación realmente mostró el aterrador poder de esta mujer, trayendo consigo el colapso de las más grandes amistades. Hablemos de Carlos Villagrán, quien interpretó al niño de mejillas regordetas, Kiko. La irónica verdad es que antes de caer en los brazos del poderoso director Chespirito, supuestamente Florinda Meza tuvo un tiempo de romance con el propio Carlos Villagrán. Cuando Florinda cambió su rumbo hacia Chespirito, se formó un triángulo amoroso tóxico justo en el set de grabación. Al mismo tiempo, el personaje de Kiko se estaba convirtiendo en un fenómeno explosivo. Incluso en muchos países, el público amaba a Kiko más que al personaje principal, el Chavo. Esto tocó directamente el enorme ego del director. Y cuando el poder personal se mezcló con los conflictos románticos, comenzó una purga implacable. La opinión pública rumoreaba ferozmente que cuando Florinda Meza se convirtió oficialmente en la manito de Chespirito, comenzó a interferir profundamente en las decisiones creativas y de producción. Ya no era una actriz normal, sino que actuaba como una reina sin corona. Exactores revelaron rincones oscuros y aterradores. A nadie se le permitía acercarse a Roberto sin el permiso de Florinda. El ambiente de trabajo inherentemente alegre de repente se volvió asfixiante, lleno de discriminación y reglas no escritas establecidas por Florinda. El clímax de esta dictadura fue la historia de los derechos de autor. Chespirito se aprovechó de la situación legal de la época para registrar el 100% de la propiedad intelectual de todos los personajes. Él afirmó que él fue el que los creó en papel, pero actores como Carlos Villagrán o María Antonieta de las Nieves, en el papel de la Chilindrina, lloraron amargamente. Argumentaron que Chespirito pudo haber escrito el nombre de Kiko, pero las mejillas infladas, el llanto característico y el traje de marinero fueron el esfuerzo actor de Carlos Villagrán. Chespirito escribió a la Chilindrina, pero la sonrisa chimuela y los lentes caídos fueron el esfuerzo actor de María Antonieta. En lugar de compartir la gloria, Chespirito usó su poder absoluto para aplastarlos. Carlos Villagrán se vio obligado a abandonar el programa y Chespirito usó su influencia para vetarlo, prohibiendo a otras cadenas de televisión en México contratarlo para interpretar el personaje de Kiko. María Antonieta también tuvo que enredarse en una batalla legal que duró 12 largos años, agotada tanto financiera como mentalmente, solo para recuperar el derecho a usar el nombre de la Chilindrina al que ella misma había dado vida. Las injusticias en el set de grabación, la partida en lágrimas de los actores legendarios y el dolor indorrable de la primera esposa Graciela pintaron un panorama completamente diferente de Chespirito. Fue un genio que trajo sonrisas al mundo, pero también un gobernante dictatorial y cruel en su propio reino. Y en medio de ese frío reino, Florinda Meza se encontraba en la posición más alta. Había ganado al hombre poderoso, controlado el set de grabación, eliminado a quienes se interponían en su camino. Tal vez durante todos esos años dorados pensó que su trono era inviolable. Pero, ¿eso fue una protección o un arresto domiciliario? Mientras Florinda estaba ocupada construyendo un muro para aislar a su esposo del mundo, afuera, los 6 hijos que llevaban en sus corazones el odio de su difunta madre habían afilado silenciosamente sus cuchillos legales. Las luces del escenario finalmente tienen que apagarse. Cuando una dinastía entra en su etapa de ocaso, nunca es un declive pacífico,
sino que a menudo es el momento en que las conspiraciones más siniestras comienzan a germinar en la oscuridad. A partir de 2009, la salud de Roberto Gómez Bolaños se deterioró gravemente. Las enfermedades respiratorias y las crueles huellas del tiempo obligaron al multimillonario a abandonar la asfixiante Ciudad de México. El destino final de la leyenda no fue un hospital central ni un asilo de ancianos de lujo, sino una fortaleza cerrada junto al mar, la opulenta mansión Villa Florinda, ubicada en Cancún. La versión oficial, anunciada por los medios de comunicación en ese momento, pintó un cuadro extremadamente conmovedor. Florinda Mesa, la esposa devota, había dejado de lado toda su gloria personal, llevando a su marido a una zona costera desierta para que pudiera respirar aire puro al nivel del mar, lejos de las miradas despiadadas de los paparazzi. A los ojos del público, ella era un ángel guardián agotando todas sus fuerzas para proteger la frágil vida del niño de 8 años. Pero, detrás de las puertas cerradas de esa mansión de millones de dólares, se dice que una realidad mucho más asfixiante y escalofriante se estaba desarrollando en silencio. La villa en Cancún no era simplemente un lugar de convalecencia. A los ojos de quienes alguna vez fueron cercanos a Chespirito, se había convertido en una prisión dorada, donde se erigió un estricto telón de acero de seguridad, y la persona que tenía la única llave que decidía la supervivencia no era otra que Florinda Mesa. Pregúntenle a sus viejos amigos, los exempleados, los colegas que trabajaron hombro a hombro durante décadas, de repente se dieron cuenta de que estaban bloqueados por un cortafuegos invisible. Incluso los raros amigos que no estaban envueltos en las feroces demandas de derechos de autor, como Edgar Vivar en el papel del señor Barriga o Rubén Aguirre en el papel del profesor Girafales, tropezaron con innumerables dificultades cada vez que querían acercarse a su alma gemela. Todas las llamadas eran desviadas por el Departamento de Seguridad. Todas las visitas tenían que estar estrictamente programadas, con sus motivos censurados, y debían realizarse bajo la supervisión directa de la esposa. Incluso existe la sospecha de que la cuenta personal de Twitter de Chespirito, su único medio de comunicación restante con millones de fanáticos, también estaba completamente controlada y representada por Florinda para emitir declaraciones. Aún más dura era la situación de sus 6 hijos biológicos. La relación, que ya había sido congelada tras el lacrimógeno divorcio de su madre, ahora se volvía extremadamente estancada. La opinión pública rumoreaba ferozmente que, para poder ver a su propio padre biológico, los hijos con el apellido Gómez Bolaños tenían que morderse los labios y pedir permiso, tenían que programar citas por anticipado con la mujer a la que resentían profundamente. Intenta imaginar la asfixia extrema de Roberto Jr. y sus hermanos. Su padre, un gran ícono de México, una persona que poseía la enorme herencia de la familia, ahora agonizaba en una habitación cerrada, donde toda la información sobre su salud, medicamentos y estado psicológico era monopolizada y manipulada por su madrastra. A este punto se plantean una serie de preguntas escalofriantes. ¿Por qué Florinda Mesa tuvo que bloquear todos los flujos de información de una manera tan extrema? ¿Acaso estaba realmente protegiendo a su esposo enfermo de ser destrozado por los medios, o estaba tratando de monopolizar la mente de un anciano que perdía cada vez más su lucidez para manipular fácilmente las decisiones sobre la distribución de bienes al final de su vida? Florinda Mesa probablemente creía que al aisiar completamente a Chespirito en Cancún, mantenía la ventaja en el tablero de ajedrez del poder. Era la única persona que estaba a su lado día y noche, la única voz que susurraba a su oído cada mañana. Pero pocos saben que precisamente esta extrema confianza en este telón de acero era una falla fatal. Mientras Florinda estaba ocupada interpretando el papel de la estricta guardiana en Cancún, bloqueando a cada reportero y ahuyentando sutilmente a cada viejo amigo, a miles de kilómetros de distancia, en el centro de la Ciudad de México, los 6 hijos estaban lanzando silenciosamente un contraataque.
procedemos a descifrar el tercer secreto. Muchos analistas hipotetizan que, precisamente durante estos años en los que Chespirito estuvo bajo un arresto domiciliario aparentemente inofensivo, se presentó un plan legal a gran escala por parte de Roberto Jr. y sus hermanos. Fueron lo suficientemente inteligentes como para darse cuenta de que no necesitaban derribar el muro en Cancún para arrebatarle el cuerpo a un anciano moribundo. Lo que necesitaban proteger no estaba en Cancún, estaba en los despachos de abogados en la capital. Solo necesitaban contratos herméticos, acuerdos comerciales con Televisa y un sólido sistema legal que protegiera sus derechos de herencia consanguínea. ¿Acaso fue durante esas raras y fugaces visitas bajo la crítica supervisión de Florinda que los 6 hijos aprovecharon astutamente los momentos de lucidez de su padre para cerrar las cláusulas centrales del testamento de 2015? ¿O fue el propio Chespirito quien, consciente de la asfixia por el poder dictatorial de su actual esposa, delegó secretamente todo el imperio del grupo Chespirito a su hijo mayor como la única forma de rescatar el legado familiar de las manipuladoras manos? ¿Quién movía realmente los hilos de quién? Florinda pensó que estaba encarcelando a un genio para proteger su posición, pero la verdad es que se encerró a sí misma en un oasis ciego a la información, mientras los 6 hijos allá afuera habían completado la adquisición de todos los vasos sanguíneos financieros del imperio. La verdad enterrada detrás de los muros en Cancún tal vez se hunda para siempre en la tumba, pero hay una cosa segura. El telón de acero que Florinda Mesa se esforzó por erigir fue completamente contraproducente. Pudo encerrar el cuerpo físico de Chespirito, pero perdió para siempre el alma de todo un legado. El 28 de noviembre de 2014, el corazón del niño de 8 años dejó de latir para siempre. Todo México y la región de América Latina se sumieron en duelo nacional. En el Estadio Azteca, abarrotado de decenas de miles de fanáticos, Florinda Mesa apareció con un traje de luto negro azabache, llorando amargamente y abrazando el ataúd, una actuación de dolor extremo ante cientos de lentes de cámaras. Pero en cuanto se secaron las lágrimas en televisión en vivo, fue también el momento en que comenzó oficialmente una masacre financiera y legal sin disparos. El testamento abierto en 2015 fue solo la campana que anunció el primer asalto. El imperio mediático estaba a punto de temblar, y la poderosa viuda se preparaba para saborear el golpe de venganza más aterrador cuando cayera la noche oscura de 2020. El testamento de 2015 asestó un golpe frío y decisivo en la distribución del poder, despojando oficialmente a Florinda Mesa de su trono en la gestión de la marca. Pero para una mujer llena de ambición, que había mandado a su antojo durante 40 años en el set de grabación más grande de América Latina, el silencio y la aceptación dócil de su destino nunca fueron una opción. Especialmente cuando la montaña de dinero en efectivo del testamento, por grande que fuera, eventualmente disminuiría, mientras que el flujo interminable de dinero de los derechos de autor de la marca fluía directamente a las manos de los 6 hijastros con los que siempre tuvo una relación tensa. Al darse cuenta de que había sido acorralada en el mismo reino que ayudó a construir, la viuda decidió lanzar un impactante contraataque legal. No exigió más dinero en efectivo, lo que exigió era mucho más astuto y peligroso. Junto con Guillermo Pous, uno de los abogados más duros y temibles del mundo del espectáculo mexicano, especializado en manejar las complejas herencias de leyendas fallecidas, Florinda Mesa presentó oficialmente una demanda para reclamar los derechos de coautora, co-author, y los derechos morales relacionados con Chespirito. Su argumento lanzado ante los medios fue extremadamente firme. Ella no era solo una actriz que caminaba por el set de grabación con un viejo delantal. Ella fue quien pasó innumerables noches en vela con su esposo puliendo los guiones, quien invirtió capital en proyectos teatrales, la musa y el segundo cerebro detrás del rotundo éxito del grupo Chespirito. Si el tribunal reconociera este título de coautora, Florinda Mesa crearía de inmediato una enorme brecha que destrozaría el testamento de 2015,
Automáticamente tendría poder de veto y el derecho a interferir en cada nuevo proyecto que los 6 hijos estuvieran planeando. Quería convertirse en un poder que proyectara una sombra eterna, obligando a los 6 hijos a inclinar la cabeza y negociar con ella cada vez que quisieran tocar el legado de su padre. Pero los 6 hijos con el apellido Gómez Bolaños, bajo el liderazgo estratégico Roberto Jr., no se inmutaron en lo más mínimo. El muro legal que heredaron era demasiado sólido. Rechazaron fríamente por completo la exigencia de su madrastra con una pregunta absolutamente letal. Si Florinda era realmente coautora, ¿por qué un genio meticuloso que siempre protegió públicamente a su esposa como Chespirito nunca puso su nombre en ningún documento legal de registro de derechos de autor durante los últimos 40 años? Mientras la batalla legal por los derechos de autor entre la viuda y los 6 hijos caía en una asfixiante tira y afloja, ocurrió un evento histórico. Un evento empapado en el olor a dinero que acaparó la atención de todo el mundo y expuso por completo la crueldad de este juego de poder. 1 de agosto de 2020, el día que la prensa llamaría más tarde la noche oscura de la televisión latinoamericana. Millones de espectadores, desde México, Brasil y Argentina hasta España, encendieron la televisión y se sorprendieron al darse cuenta de que El Chavo del Ocho, El Chapulín Colorado y todos los programas clásicos de Chespirito se habían evaporado por completo de todos los canales, sin previo aviso, sin un episodio tributo. Un imperio cultural valorado en millones de dólares fue repentinamente desconectado de la noche. La causa oficial anunciada fue como un balde de agua fría. Las negociaciones de renovación de derechos de autor entre el gigante de medios Televisa y el grupo Chespirito, representado por la familia, dirigido por Roberto Jr., habían colapsado por completo. Ambas partes no pudieron llegar a un nuevo acuerdo financiero. La familia Gómez Bolaños exigía una valoración más justa por la gallina de los huevos de oro que había alimentado a la cadena de televisión durante décadas, pero Televisa se negó a ceder. En consecuencia, Roberto Jr. utilizó su poder absoluto del testamento para retirar todos los derechos de autor, prohibiendo a Televisa emitir a nivel mundial cualquier cosa relacionada con la obra de su padre. Inmediatamente estalló una tormenta de indignación en las redes sociales, y en esos momentos caóticos, el público necesitaba a alguien a quien culpar. La historia ha demostrado que el público siempre tiende a proteger el linaje y atacar a los forastaneos. Millones de ataques enfurecidos apuntaron directamente a Florinda Mesa. La gente la insultó, la etiquetó con el crimen de ser una viuda codicia, creyendo que fue su insaciable demanda de dinero lo que había matado la sonrisa de la humanidad. Pero la verdad enterrada detrás de esos insultos era una amarga tragedia que revelaba la verdadera posición de Florinda. Detrás de puertas cerradas, era completamente inocente. De hecho, ella fue una de las víctimas más perjudicadas. Florinda tuvo que alzar la voz para oponerse enérgicamente a la cancelación de la transmisión. En su cuenta personal de Twitter, en medio del ojo del huracán de la opinión pública, escribió palabras que exponían su extrema impotencia. Nunca fui invitada a participar en las negociaciones. Mi corazón se rompe al ver que el programa es retirado. Ese fue un momento extremadamente humillante y amargo. Una mujer que una vez agitó los brazos escupiendo fuego en el set de grabación, que una vez tuvo el poder de despedir a cualquier actor que no estuviera de acuerdo con ella, ahora tenía que convertirse en el chivo expiatorio de los insultos del público por una decisión en la que ni siquiera tenía derecho a intervenir. El evento de 2020 fue el reporte más cruel que confirmaba. Florinda Mesa había perdido por completo toda su voz en el imperio de su propio marido. La cancelación de la transmisión no solo la despojó de su honor, sino que cortó una vena financiera importante. Aunque no poseía los derechos de autor, Florinda seguía siendo la actriz que interpretaba a Doña Florinda. Por ley, cada vez que se emitía el programa, ella seguía recibiendo regalías por su actuación. Cuando la pantalla del televisor se quedó en negro, ese enorme flujo de ingresos pasivos de ella también se evaporó de inmediato. Muchos analistas plantean una pregunta audaz. ¿Acaso la tensa confrontación con Televisa realmente fue solo una cuestión de negocios de los 6 hijos? ¿O aceptar congelar este legado también fue una jugada para matar 2 pájaros de un tiro?
Al negarse firmemente a ceder ante Televisa, los 6 hijos sabían bien que perderían decenas de millones de dólares a corto plazo, pero en cambio despojaron para siempre a su madrastra de sus ingresos como actriz, cortaron su presencia en la televisión y confirmaron a todo el mundo que solo ellos son los verdaderos reyes del reino de Chespirito. Esa huelga de derechos de autor no duró unos meses, se prolongó durante casi 4 largos años. 4 años en los que la sonrisa del Chavo estuvo prisionera en las cajas de documentos legales. 4 años en los que Florinda Mesa tuvo que luchar contra injustas acusaciones del público mientras su poder caía gradualmente. Hasta que estalló la sorprendente noticia. Después de casi 4 años de arduas negociaciones, los programas de Chespirito finalmente regresaron oficialmente a las pantallas de televisión. La familia Gómez Bolaños había ganado. Obligaron al gigante de medios a ceder y lograron un nuevo y lucrativo acuerdo. Este regreso fue una afirmación firme de la visión empresarial y el poder absoluto de Roberto Jr. y sus 5 hermanos. Habían tomado por completo el control del dinero. Habían decidido sobre la transmisión. Habían empujado a Florinda Mesa a los márgenes del reino para siempre. Pero si crees que dominar los contratos de televisión ya era el máximo de la victoria, estás equivocado. El dinero y las ondas de televisión son herramientas del presente. El poder supremo y más aterrador debe residir en controlar la historia en el futuro. Al cerrar la crisis de transmisión, los 6 hijos lanzaron de inmediato una nueva campaña con un poder destructivo cientos de veces mayor. Una tormenta mediática llamada película biográfica está tomando forma en 2025, donde no solo quieren dominar el legado de su padre, sino que también conspiran a usar el propio cine para borrar completamente el nombre de Florinda Mesa de la memoria de la humanidad, crucificándola para siempre como intrusa. Tras casi 4 años de larga espera presenciando cómo el legado de su padre permanecía congelado, los 6 hijos de Chespirito han logrado una victoria rotunda al devolver los programas clásicos a las pantallas de televisión mundial. Las regalías vuelven a fluir, el imperio mediático se consolida, pero para Roberto Gómez Fernández y sus hermanos, restaurar el flujo de caja es solo la superficie del tablero de ajedrez. Lo que realmente anhelan, un objetivo mucho más devastador y profundo, es el poder supremo, el derecho a reescribir la historia. Y el arma de destrucción masiva llamada cine ha sido oficialmente activada. A mediados de 2025, la gigante plataforma de streaming Max, anteriormente HBO Max, lanzó una bomba que sacudió a toda América Latina, la serie biográfica titulada Chespirito, sin querer queriendo. Este proyecto cuenta con el propio Roberto Jr. como productor ejecutivo. La obra fue promocionada como la película más auténtica, retratando la vida completa, las facetas grandiosas y también las tragedias detrás de las risas del genio de la televisión mexicana. El público esperaba con ansias, los medios estallaron. Sin embargo, pocos sabían que, detrás de esas escenas resplandecientes destinadas a honrar al gran padre, se había preparado una sentencia de muerte mediática exclusiva para la madrastra. Antes de que comenzara el rodaje, Florinda Mesa olfateó el peligro extremo. Consciente de que no tenía voz en el grupo Chespirito, lanzó rápidamente contundentes advertencias legales. A través del abogado Guillermo Pous, la viuda declaró tajantemente que nadie tenía permiso para usar su imagen, nombre o historia personal en la pantalla sin su consentimiento, y, por supuesto, sin compensaciones financieras astronómicas. Amenazó con demandar a la plataforma Max y a los propios hijos de su esposo si se atrevían a pasar por encima de ella. Florinda Mesa creía que con el sistema legal protegiendo los derechos de personalidad, tenía firmemente en sus manos el escudo para defender su honor. Confiaba que los 6 hijos tendrían que retroceder, ceder o al menos llamar a la puerta de su casa en Cancún para negociar. Pero tras las puertas cerradas de las salas de guionistas, Roberto Jr. y su equipo de abogados esbozaron una sonrisa fría. No cedieron, no necesitaron pedir permiso, encontraron un vacío legal perfecto, un ataque de elusión de la ley tan despiadado que dejó a Florinda Mesa completamente sin capacidad de reacción. Cuando Sin querer queriendo se estrenó oficialmente,
Millones de espectadores buscaron con la mirada la silueta de la poderosa actriz llamada Florinda Mesa, pero ese nombre nunca apareció. Fue completamente borrado. En su lugar, la serie presentó a un personaje ficticio llamado Margarita Ruiz. Margarita Ruiz fue retratada como una actriz joven, bella, ambiciosa y manipuladora en el set. Los espectadores no necesitaban ser grandes detectives para reconocer que Margarita Ruiz era el clon de Florinda Mesa, desde la forma de vestir y las facciones afiladas hasta el modo en que el personaje se acercaba lentamente al poderoso director, entrometiéndose en un matrimonio estable de 20 años y tomando el control del poder detrás de las cámaras paso a paso. Esta fue la genialidad a sangre fría de los 6 hijos. Legalmente, Florinda Mesa no podía demandarlos por uso no autorizado de imagen o difamación, porque el personaje en la pantalla se llamaba Margarita Ruiz, un nombre totalmente ficticio. La advertencia legal de Florinda Mesa fue invalidada por completo con un simple truco de cambio de nombre. Sin embargo, en términos de impacto psicológico, el mensaje transmitido era claro como el día. Los 6 hijos usaron el cine y el poder de una plataforma global para exponer al mundo entero su perspectiva sobre la ruptura familiar de antaño. La serie no solo honraba a Chespirito, sino que era una dolorosa acusación contra la esposa abnegada. Retrataba el dolor profundo de una mujer traicionada y la indignación de unos niños al ver su hogar destruido por una despiadada Margarita Ruiz. Inmediatamente el efecto de la serie generó un terremoto en las redes sociales. El año 2025 fue testigo de una de las olas de boicot y cancelación mediática más feroces dirigida directamente a Florinda Mesa. Millones de espectadores que ya sentían una profunda empatía por el linaje oficial y la primera esposa estallaron en indignación. Inundaron sus perfiles personales de Florinda llamándola Margarita Ruiz, insultándola como la tercera en discordia y la villana que destruyó a la familia. Sus 40 años de contribución artística fueron pisoteados y negados por la opinión pública. Los rumores dicen que este fue el golpe de venganza más insidioso y perfecto que los 6 hijos habían planeado desde décadas. Ya no les importaba disputar cada centavo de derechos de autor con su madrastra. Atacaron lo más valioso para un artista: el honor y el legado. Quien sostiene la pluma del guión es quien posee la historia. Al eliminar por completo el nombre de Florinda Mesa y sustituirlo por una amante llamada Margarita, los 6 hijos lograron retratar a su madrastra como la villana eterna en la memoria de millones de futuros espectadores. Florinda Mesa, la mujer que alguna vez fue todopoderosa y controló el destino de numerosas estrellas, se encuentra ahora atrapada en una impotencia absoluta. El dinero del testamento no puede recomprar su reputación. El aislamiento que ella misma impuso en Cancún se ha manifestado ahora en su propia vida, pero como un aislamiento en medio de un mar de desprecio. Se convirtió en víctima de un sistema mediático orquestado demasiado sofisticado. Pero si piensas que una viuda llena de orgullo como Florinda Mesa se inclinará para aceptar esta sentencia de cancelación, estás equivocado. Cuando un animal es acorralado y despojado de todas sus armas legales convencionales, recurre a las armas más extremas. Para responder a la campaña de difamación de los 6 hijos, Florinda Mesa ha preparado el contraataque final. Esta vez no recurrió a abogados. Buscó en la frontera difusa entre la vida y la muerte, la inteligencia artificial. La batalla por el derecho al juicio no se detiene en el cine. Está a punto de entrar en una era aterradora, donde los vivos deciden despertar y censurar incluso las almas de los que ya se han ido. Cuando un animal salvaje es acorralado, despojado de todo su territorio y abandonado por su manada, no elige morir en silencio. Reacciona golpeando con las armas más extremas y temibles. Florinda Mesa, a finales de 2025, es la encarnación de esa desesperación y furia absoluta. La serie biográfica Sin querer queriendo, en la plataforma Max, no fue solo una bofetada mediática, fue una sentencia de muerte para su honor.
Con la aparición del personaje Margarita Ruiz, los 6 hijos de Chespirito lograron utilizar el cine para cancelar a su madrastra, convirtiéndola en una villana intrusa que destruyó a la familia en la mente de millones de espectadores jóvenes, quienes ni siquiera habían nacido durante la época dorada de El Chavo del Ocho. En medio de la tormenta de boicots, maldita por la opinión pública como una robamaridos y una acaparadora de poder, Florinda Mesa comprendió que la inmensa fortuna del testamento de 2015 carecía ahora de sentido. El dinero puede comprar mansiones lujosas en Cancún, pero no puede recuperar una reputación triturada bajo los engranajes de la industria del entretenimiento, controlada por los propios hijos biológicos de su esposo. Pero, como hemos analizado desde el principio, Florinda Mesa nunca ha sido una mujer débil. Es una guerrera acostumbrada a sobrevivir en el ambiente tóxico del showbiz mexicano. Junto al abogado Guillermo Pous, la poderosa viuda avivó oficialmente las llamas de una superdemanda. Ante los medios, criticó públicamente la serie biográfica de los 6 hijos, calificándola como las mentiras en su máxima expresión. Los acusó de usar cobardemente un nombre falso para difamar su vida y distorsionar la verdad sobre el gran amor que ella y Chespirito se profesaron. Juró llevar a la plataforma Max y a quienes están detrás de ella ante los tribunales, reclamando justicia para su título de coautora y el honor de haber sido la esposa abnegada en la segunda mitad de la vida de la leyenda. Sin embargo, la ley es un juego lento y cruel. Los litigios por derechos de autor pueden durar décadas, y mientras tanto, la opinión pública ya ha clavado a Florinda en el pilar de la infamia. ¿Cómo puede un individuo, por rico que sea, usar demandas secas para combatir el poder viral de una serie de televisión de gran presupuesto emitida globalmente? ¿Cómo defenderse cuando el público ha decidido ponerse del lado del linaje y de las lágrimas de la primera esposa, Graciela Fernández? Y entonces, el giro más aterrador de esta guerra surgió a principios de 2026. Para derrotar a una película, necesitas otra película. Para luchar contra una historia distorsionada, debes escribir tu propia historia. En febrero de 2026, el mundo del espectáculo latino se estremeció cuando Florinda Mesa lanzó oficialmente su propio proyecto documental titulado Atrévete a vivir. Pero lo que causó conmoción no fue el contenido autobiográfico, sino la tecnología utilizada. Dado que los 6 hijos acapararon todos los derechos de los guiones originales, las imágenes de los personajes y el material de archivo más valioso del grupo Chespirito, Florinda Mesa no podía utilizarlos. Fue despojada de sus armas tradicionales. Por ello, de la mano del director Javi Doms, acudió a la frontera más difusa y escalofriante de la nueva era, la inteligencia artificial, IA. Pocos imaginaban que la batalla por los $50 millones de antaño evolucionaría ahora a una guerra de manipulación del espacio y el tiempo. Florinda utilizó la IA para recrear su propia imagen de juventud, y lo más impactante de todo, utilizó la IA para reconstruir la figura, la voz y la presencia del mismísimo Roberto Gómez Bolaños. Aquí es donde el cuarto secreto, la guerra por el derecho a escribir la historia, se descifra de la manera más cruda. Imagina la frialdad de este movimiento. Los 6 hijos usan un personaje ficticio en televisión para borrar la existencia de su madrastra. En respuesta, la madrastra usa algoritmos computacionales para despertar al esposo fallecido, obligándolo a revivir en pantalla para contar la historia bajo el lente, el guión y la voluntad de ella. Muchos analistas se plantean una pregunta escalofriante. ¿Es el uso de la IA por parte de Florinda Mesa un grito de auxilio desesperado de una mujer despojada de su voz, o es la cumbre de la manipulación? Si hace años en Cancún se sospechaba que mantenía cautivo el cuerpo de Chespirito para controlar su mente, ahora que él recansa bajo tierra, ¿continúa usando la tecnología para censurar y programar incluso su alma? ¿Poner diálogos artificiales en la boca de un muerto para servir a la guerra legal de los vivos, no es acaso una profanación suprema del legado de un genio?
Ambos bandos se muestran ahora como estrategas de sangre fría. Nadie está completamente limpio, nadie lucha realmente por el amor puro hacia el difunto. Roberto Jr. y sus 5 hermanos protegieron su linaje y vengaron las lágrimas de su madre biológica, Graciela Fernández, pero el precio fue convertir el legado de risas de su padre en una herramienta de odio, empujando a una mujer mayor hacia la ruina moral. Florinda Mesa se quedó con el hombre más poderoso de México y acaparó la gloria del escenario durante 40 años, pero el precio es una vejez sumergida en juicios, rechazada por el público, viviendo en una mansión de $1 millón, pero rodeada únicamente de soledad e imágenes generadas por computadora. Esta guerra civil ha desgarrado la máscara glamurosa del mundo del espectáculo, expone una verdad despiadada. Ante el poder y las decenas de millones de dólares, conceptos como familia, amor o arte son solo palabras vacías utilizadas para abrillantar contratos de sangre fría. Chespirito creó una vecindad donde la gente siempre se perdonaba y se amaba a pesar de las circunstancias. Irónicamente, el reino que dejó en la vida real es una arena de supervivencia, donde aquellos que alguna vez comieron en la misma mesa y durmieron bajo el mismo techo están dispuestos a usar cualquier método, desde la ley y los medios hasta los algoritmos artificiales, para aniquilarse mutuamente. Al cerrar más de una década de disputas desde que se anunció el testamento de 2015, lo que queda en la mente del público ya no es la risa pura del niño que vivía en un barril. Lo que queda es un eco pesado y sombrío sobre la corrupción del corazón humano y preguntas que quedarán por siempre sin respuesta ante una sentencia de muerte llamada legado. Al mirar atrás a todo este viaje sangriento desde el día en que se abrió el testamento de $50 millones en 2015, nos damos cuenta de una oposición tan cruel que duele. De ser el símbolo de una vecindad pobre que siempre desbordaba risas y solidaridad en la pantalla, la familia Gómez Bolaños en la vida real se transformó por mano propia en los protagonistas de una de las tragedias de lucha por el poder más frías en la historia de la televisión mexicana. Aquel testamento no fue el punto final de una vida, sino el disparo de salida para una venganza que se ha prolongado durante una década entera. Esta investigación ha desnudado la verdad. En este Juego de Tronos nadie es un santo y tampoco existe el demonio puro. Los 6 hijos de Chespirito han demostrado ser estrategas brillantes. Usaron la ley para proteger su linaje y el poder de los medios para vengar las lágrimas de su abnegada madre, Graciela Fernández. Pero para lograrlo, también asfixiaron cruelmente el propio legado de su padre durante 4 largos años y utilizaron fríamente el cine para acorralar a una mujer de avanzada edad hasta el límite. Por parte de Florinda Mesa, la mujer que alguna vez fue todopoderosa y que desplegó una cortina de hierro en Cancún para monopolizar la sonrisa del genio, ahora le toca saborear por completo el precio del poder. Protegió su juventud y su amor a toda costa, pero al final terminó ahogada en el juicio de la opinión pública, teniendo que recurrir incluso a las ilusiones sin alma de la inteligencia artificial para gritar desesperadamente por recuperar un hombre. Esta guerra civil ha ido mucho más allá de las cifras en las cuentas bancarias. Es una lección escalofriante sobre el silencio absoluto detrás de los contratos de confidencialidad, sobre el poder absoluto que puede corromper al ser humano y sobre el miedo profundo a ser olvidado por la historia. Ambos bandos han invocado el nombre del amor hacia Chespirito para justificar sus ataques más insidiosos, pero quizás la verdad absoluta nunca ha sido lo más importante para los que se quedan. Cuando el telón de terciopelo se cierra para siempre y la imagen del inocente niño de 8 años se desvanece en el pasado, ¿cuál es, después de todo, el mayor legado que Roberto Gómez Bolaños dejó realmente al mundo? ¿Son las risas puras que alguna vez unieron a miles de millones de corazones? ¿O es un testamento teñido de odio que abrió el camino para que los sobrevivientes despedacen y censuren incluso el alma de quien ya se ha ido?